Siete días de los potentes terremotos en Venezuela y el balance oficial aumenta a más de 2.200 muertos. El reporte también habla de decenas de miles de desaparecidos mientras persisten múltiples denuncias por negligencia. Denuncias que realizan los propios afectados y los rescatistas internacionales en terreno contra las autoridades venezolanas. Decenas de países en el mundo, entre ellos Alemania, les recuerdan en esta hora a los venezolanos que no están solos. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos: la falta de comida y de techo agrava la situación de los afectados por el terremoto en Venezuela. Rescatistas internacionales siguen intentando recuperar a sobrevivientes desde los escombros. El último reporte habla de más de 11.000 heridos y más de 50.000 desaparecidos. México asegura que Estados Unidos no quiere salirse del TMEC, pese a haber rechazado extenderlo. El Pacto de Libre Mercado entre Estados Unidos, México y Canadá está vigente hasta el año 2036. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos quita el amparo migratorio a sirios y haitianos dentro de su territorio. Organizaciones de derechos humanos creen que la medida significará la deportación de miles de personas. Casi una semana después de los terremotos que sacudieron Venezuela, la búsqueda de sobrevivientes continúa en medio de la desesperación. El balance oficial de muertos subió a 2.295 y a más de 11.200 heridos. La ONU calcula unos 50.000 los desaparecidos. En La Guaira, el estado más golpeado, escasean los alimentos y se han interrumpido los servicios básicos. La Agencia para los Refugiados, la ACNUR, advierte de tensiones crecientes por el acceso limitado a la ayuda y hay reportes también de enfrentamientos por comida entre los damnificados. Rescatistas de decenas de países trabajan contra el reloj para encontrar a sobrevivientes. Este martes, rescatistas jordanos sacaban con vida a un niño de 3 años entre los escombros. La ONU estima daños por $6.700 millones y basado en imágenes de la Agencia Espacial Estadounidense se calcula que 58.000 edificios resultaron dañados o destruidos. El gobierno militarizó la zona y exige permisos para ingresar. Y son cifras imposibles que dejan al descubierto también la magnitud de la catástrofe en Venezuela. La periodista Elizabeth Osto ha estado cubriendo para nosotros desde el día 1 las consecuencias del gran terremoto y las posteriores réplicas en el país. Elizabeth, muchos saludos. Y las autoridades venezolanas exigen permisos para ingresar a la zona de catástrofe. Decíamos, ¿cuál es la consecuencia de esta medida en particular? Y te lo pregunto, Elizabeth, por también esa ola de denuncias de los propios rescatistas de que los militares incluso llegan a impedir las labores de rescate. Sí, Jenny, un saludo especial para ti y tu audiencia. En efecto, ha habido denuncias de todo tipo en cuanto a la burocracia estatal que ha impedido que llegase a Venezuela ayuda humanitaria de manera perentoria. De hecho, algunas denuncias bastante documentadas de parte de funcionarios, de rescatistas de Chile, de México y de España han señalado que se ha impedido el trabajo de rescate, no ha fluido por cuanto los oficiales venezolanos han impedido esas labores. También se ha denunciado que anoche llegó a Venezuela una delegación de las Islas Baleares de España con 3 días de retraso por temas burocráticos. Llegaron con 12 cajas de medicinas y suministros y cuando fueron a abordar el vehículo que los trasladaba al estado La Guaira, solamente recibieron 9 cajas. Es una denuncia bastante grave y así abundan en redes sociales algunas otras que estamos confirmando. Por supuesto, los más desfavorecidos, las víctimas, los que están bajo tierra, son los que reciben todo el embate de la naturaleza, pero también el embate de la burocracia, Jenny. Elizabeth, ¿qué sucede tanto con quienes han podido ser rescatados y esas decenas de miles de damnificados? ¿En qué condiciones están? Sí, en estos momentos se está activando una política de refugios, de activación de este tipo de mecanismos de resguardo para las víctimas. En hoteles privados el sector turístico está activando algunas habitaciones, pero solamente por un mes. En Caracas hay 6 refugios en parques nacionales y también en algunas edificaciones gubernamentales. En La Guaira también hay un gran refugio para las personas que han sobrevivido, pero la duda es qué va a pasar en el día después, por cuanto no se ha anunciado qué política va a seguir el gobierno bolivariano para trasladar a las víctimas a otras ciudades, por ejemplo, a otros sitios en donde pudiesen haber viviendas habilitadas. En todo caso, están a la espera de que
la situación crítica de salubridad sea controlada. Por ejemplo, no hay agua, no hay luz, no hay servicios básicos, entonces se puede generar una situación de epidemia. Esperemos que no sea así y que se trasladen las víctimas a otros estados, por ejemplo. En Venezuela, falta de todo, la crónica de la periodista Elizabeth Hostos en Caracas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Claro, y además el último informe de la ONU, más de 58.000 viviendas resultaron dañadas o destruidas en Venezuela. Nos preguntamos qué significa este dato para las operaciones de rescate y de reconstrucción. Y para ello queremos conversar desde Ciudad de México con con Jesús Valdés, quien es ingeniero constructor y CEO además de Miyamoto International en México. Señor Valdés, muchas gracias por esta entrevista y bienvenido. Y comienzo preguntándole, ¿cómo evalúa usted al día de hoy el estado de las infraestructuras críticas en Caracas? Hablemos, usted mismo se encuentra en el lugar de todo esto, hablemos principalmente del estado de las viviendas, del estado de las escuelas y hospitales. Sí, aquí en la ciudad de Caracas no vemos daños generalizados, pero la infraestructura educativa y hospitalaria tiene afectaciones como las demás estructuras, entonces deben ser revisadas. Con daños hay reportes de más de 400 escuelas y alrededor de 40 hospitales que presentan daños. Solo 3 de los hospitales son los que tienen daños severos, sobre todo en la zona de La Guaira. Y en la parte de vivienda, esa sí tiene grandes afectaciones y es lo que generó la gran cantidad de víctimas en la zona de La Guaira principalmente. Señor Valdés, con este nivel de destrucción que usted menciona y también con la ineficacia estatal y con más de 12.800 damnificados, ¿puede Venezuela siquiera pensar en una reconstrucción? Los siguientes pasos que se siguen en catástrofes como esta es la rápida recuperación de la vivienda, que la gente deje de estar viviendo en las calles, que recuperen un lugar en donde pernoctar y del gran trabajo que viene en estas etapas iniciales es el retiro de escombros, buscar lugares para donde poner todos esos millones de metros cúbicos de residuos que tienen contenido biológico y que son un gran riesgo para la población en temas de salud. Pensar en reconstrucción vendrá un poco más adelante, pero actualmente siguen en etapa de atención a la crisis inmediata. Y señor Valdés, hablábamos al comienzo de este noticiero de una serie de denuncias de parte de rescatistas de hostigamiento militar y burocrático para desarrollar su trabajo, denuncias que hemos escuchado de rescatistas de México, de rescatistas de Chile también. ¿Cuál es su opinión al respecto y también qué ha podido hacer y ver usted mismo? ¿Acaso ha podido usted observar presión al desarrollo de las evaluaciones que necesita hacer en terreno? En las actividades que hemos desarrollado en el sitio, principalmente en La Guaira, estamos coordinados por el Centro de Asistencia de INSARAG. En ese sentido, todas las asignaciones tienen una acreditación. Yo no he sentido el hostigamiento militar directamente, sin embargo, pueden estarse refiriendo a que hay personal de gobierno recorriendo todo el tiempo las calles, principalmente los vemos en recorridos motorizados. Y una de las quejas que percibimos, sobre todo yo que estoy en Caracas y me tengo que trasladar a La Guaira, es la cantidad de retenes militares. Verifican qué es lo que va uno a hacer a La Guaira y si no tiene uno una acreditación, un salvoconducto, se dificulta mucho el traslado. Mucha gente busca llevar víveres, mucha gente busca ayudar de alguna forma y maquinaria que se traslada para allá tarda mucho en llegar a La Guaira. Eso sobre todo en los primeros días. Conforme ha avanzado la atención al desastre, ese tiempo se ha ido disminuyendo. Yo pude hablar con personal de gobierno del estado de Miranda y ellos me informaron que han ido quitando ese tipo de retenes. Jesús Valdés, ingeniero constructor y CEO de Miyamoto International en México. Muchas gracias. En Caracas. Gracias a ustedes.
Y cambiamos de asunto, hablamos de lo siguiente porque la Fiscalía Federal Alemana imputó a un ciudadano ucraniano por las explosiones que inutilizó el gasoducto Nord Stream 2 en septiembre del año 2022. El principal sospechoso del sabotaje de los gasoductos Nord Stream es el ucraniano Serhiy K., quien niega cualquier implicación. Fue detenido en Italia en el año 2025 y luego extraditado a Alemania el pasado noviembre. Nord Stream 2 fue finalizado en 2021 para transportar gas ruso a Alemania por el mar Báltico, que quedó luego inutilizado tras varias explosiones cerca de la isla de Bornholm. Serhiy K. permanecerá en prisión preventiva en Hamburgo hasta que se realice el juicio. Hablamos de política de seguridad, cambió mucho desde el año 2022 para Europa y para Alemania, y es así como el canciller alemán Friedrich Merz aseguraba este miércoles que los aliados prometerán al menos 70.000 millones de euros más de ayuda financiera y militar a Ucrania en la cumbre de la OTAN que se celebra la próxima semana en Turquía. Merz realizó estas declaraciones junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, tras una reunión especial del Consejo de Ministros alemanes. La cantidad citada por Merz debería figurar en la declaración final de esa cumbre, pero medios alemanes aseguran que no todos los miembros de la alianza apoyan el compromiso. Estados Unidos, de hecho, podría no participar del mismo. Y en esa cumbre, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, se mostraban de acuerdo con llegado a ese acuerdo de apoyar a Europa y que se muestre también su disposición a asumir una mayor responsabilidad dentro de la OTAN. En conferencia de prensa lo dijeron, también recalcaron que los Estados Unidos sigue siendo indispensable, dijeron, para la defensa de Ucrania. Escuchemos. Incrementar la inversión en defensa implica tomar decisiones difíciles, pero es lo correcto para enfrentarnos a un mundo más peligroso. La cumbre de la próxima semana se centrará en convertir el gasto extra en capacidades listas para el combate y en aumentar significativamente nuestra industria de defensa. Y el canciller federal Friedrich Merz también dijo algo más. Aseguró que Europa va a acudir con la confianza bien alta a la cumbre de la OTAN, pese a las tensas relaciones con los Estados Unidos. Queremos una OTAN con mayor peso europeo, asumiendo una mayor responsabilidad en la organización y reduciendo la dependencia unilateral transatlántica. Es, en todos los casos, una decisión correcta para ambas orillas del Atlántico. El canciller alemán presiona a los aliados, escoltado por Rutte y Pistorius, para comprometer esa nueva ayuda a Kiev. Dice que Europa seguirá de su lado, cueste lo que cueste. Es una de las vías con las que Friedrich Merz pretende liderar ese nuevo protagonismo europeo en la OTAN. Se muestra confiado en que la relación con Washington será de igual a igual en Turquía, porque dice que la necesidad de defensa es mutua. Atrás quedaron, al parecer, para Merz las asperezas y los desprecios que ha recibido de Donald Trump en los últimos meses. El canciller volvió a defender hoy las metas de gasto en defensa de los socios de la alianza que ha forzado el presidente estadounidense, de la mano, por cierto, de Mark Rutte, que hoy solo tenía alabanzas para el canciller alemán. Al menos sobre el papel, Alemania lleva los deberes hechos. La coalición de conservadores y socialdemócratas se ha reforzado en la línea del rearme histórico que ya comenzó con el anterior canciller, con Olaf Scholz, y después de aprobar un presupuesto militar récord en 2026, espera aumentarlo en otro 28% en 2027 y llegar casi a los 106.000 millones de euros. El respaldo incondicional a Ucrania tiene también un fuerte componente estratégico para Alemania, que no ha dejado de reforzar su cooperación industrial y militar con Kiev, aprovechando su experiencia y desarrollo adquiridos en este conflicto contra Rusia. Es piedra esencial de la estrategia para ir reduciendo la dependencia de la industria armamentística de Estados Unidos, y aún así esa estrategia necesita tiempo. Por eso también hoy tanto Merz como su ministro de Defensa, Boris Pistorius, han recordado que no renuncian a la estrecha cooperación con su aliado del otro lado del Atlántico, con quien dicen esperan seguir trabajando. Bueno, y las cosas en el plano económico también están revueltas. Detalles con mi colega Andrés Blumenkrantz. Muy bienvenido. ¿Qué tal, Jenny? Así es, Donald Trump vuelve a patear el tablero comercial internacional porque el gobierno de Estados Unidos
ha decidido no renovar por otros 16 años el tratado comercial trilateral que comparte con México y Canadá, conocido como TEMEC, y someterlo, en cambio, a revisiones anuales que podrían derivar en una renegociación de sus puntos centrales. La decisión anunciada este miércoles, que era la fecha límite para que los tres socios se definieran sobre la continuidad del acuerdo, mantiene vigente el pacto durante la próxima década, siempre que ninguno de los países decida retirarse, pero introduce una fuente permanente de incertidumbre para el comercio regional. Trump había definido anteriormente al TEMEC como el mejor acuerdo que Estados Unidos haya hecho jamás. La principal preocupación ahora en la Casa Blanca respecto del TEMEC es el déficit comercial de Estados Unidos con sus dos socios, Canadá y México. Vamos a arrojar luz sobre este asunto con la ayuda de nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, Trump ha arremetido contra su propio acuerdo en muchas ocasiones, pero ¿qué explicaciones se han dado esta vez para esta decisión que impide la vigencia del acuerdo durante 16 años más después de esta revisión? Sí, Trump ha repetido en ocasiones que no tiene interés en el TEMEC, que ni México ni Canadá tienen nada que Estados Unidos necesite, por más que se refiera a una relación comercial de 1,6 billones de dólares anuales. Estados Unidos exporta productos y servicios por valor de 670.000 millones de dólares a sus socios y desde los 90 hay una importante integración productiva entre los tres países. Pero a Trump, como dices, ahora lo que más le preocupa, lo que más le importa es el déficit comercial que tiene con los socios y también su política arancelaria, que ha tenido un efecto muy limitado en estos socios precisamente por este tratado y no solo por los reveses que han venido por parte de los tribunales. Desde el gobierno hoy se ha explicado que el tratado está subordinado al resto de la política comercial de Estados Unidos, que es arancelaria. Trump quiere más industria, sobre todo automotriz, en el país y limitar no solamente las exportaciones que puedan llegar desde China a través de México y Canadá, sino también que no le gusta la aproximación que estos países están teniendo a China, sobre todo Canadá. Las negociaciones con México van a continuar, no obstante, las de Canadá están en el limbo. Ahora, Ana, este anuncio nos va a dar más trabajo, tanto a vos como a mí, porque ahora se abren periodos de revisión anuales de este acuerdo. Contanos qué es lo que esto significa. Sí, más trabajo también para los negociadores. Se abre un periodo en el que se pierde la estabilidad comercial e inversora que ha dominado la relación de tres países desde mediados de los 90 y la inseguridad en economía no suma. Queda una negociación permanente que puede tener muchos resultados dispares dado el poco interés que Trump dice mostrar en el pacto y también porque dado el estilo de negociación que tiene, esto puede crear también problemas y fricciones entre México y Canadá con otros socios comerciales, sobre todo con China. Los analistas de Bank of America explicaban esta mañana en una nota a inversores que la incertidumbre será tanto elevada como negativa para las inversiones a largo plazo, algo que se temen y muy mucho en México con buena razón. No es lo que quería la patronal en Estados Unidos, todas las asociaciones gremiales querían la continuidad y la seguridad de este pacto. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias, Andrés. Alemania quiere consolidar con Argentina una alianza estratégica que exceda el intercambio comercial y combine recursos, tecnología, inversión y coincidencias políticas. Durante su visita a Buenos Aires, el ministro de Exteriores alemán Johann Wadephul puso el foco en una cooperación a largo plazo para reforzar cadenas de suministro seguras en un escenario internacional cada vez más inestable. La firma de un memorándum sobre minerales críticos apunta a conectar la disponibilidad argentina de litio, cobre y otros recursos con las necesidades de la industria alemana inmersa en su transformación energética y tecnológica. Pero la propuesta alemana también incluye un respaldo decidido al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, considerado clave para ampliar el comercio y acercar a ambas regiones. A esto se suma el apoyo de Alemania al ingreso argentino a la OCDE y a su acercamiento con la OTAN. En Asunción, la capital paraguaya, se cerró la cumbre del Mercosur, donde se produjo el traspaso de mando a Uruguay. Japón, país invitado, y los miembros del Mercosur confirmaron el lanzamiento de conversaciones para un entendimiento de largo alcance comercial que facilite el acceso a los mercados de productos agrícolas e industriales. La idea, en el fondo, es impulsar una zona de libre comercio entre Sudamérica y Asia.
Uruguay y Paraguay sellaban así el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur. Si me acompañás, golpeamos juntos. Llegamos a esta cumbre después de un semestre histórico. La firma de acuerdo de asociación estratégica entre Mercosur y la Unión Europea, junto con la aplicación provisional del Acuerdo Interino de Comercio, representa uno de los hitos más importantes desde la creación del bloque hace 35 años. La cumbre del Mercosur en Paraguay contó con la participación del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Vadeful. La cita de los jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur ha estado marcada por el deseo de impulsar el acuerdo comercial con la Unión Europea y por la ausencia del presidente argentino Javier Milei, lo que ha puesto de relieve las diferencias internas en el seno del Mercosur. Al encuentro asistieron asimismo los presidentes de Brasil, Uruguay, Chile y Bolivia. El político alemán viajó acompañado por diputados del Bundestag y una delegación empresarial. Europa y especialmente Alemania, muy afectada por la crisis de la guerra comercial con China y Estados Unidos, impulsaron el acuerdo estancado más de 2 décadas. La cumbre subrayó la necesidad de comprender el momento bisagra para América Latina y la necesidad de mejorar la institucionalidad del Mercosur de cara a otros acuerdos. Mientras, el presidente uruguayo mencionó parte de la agenda de su mandato con la previsión de alcanzar varios pactos comerciales con Japón como acuerdo prioritario. Trabajaremos en estos meses para concluir las negociaciones con Canadá, con los Emiratos Árabes Unidos, promoveremos los avances recién referidos con la India, con Vietnam y avanzaremos, creo que en muy pocos meses, hacia un encuentro cada vez más firme con el Japón. El canciller paraguayo Rubén Ramírez subrayó que su país está dispuesto a establecer relaciones comerciales con China si eso no implica romper lazos diplomáticos con Taiwán, de quien Paraguay es el único aliado sudamericano, un mensaje que ya ha sido contestado en Pekín. El gobierno paraguayo y sus dirigentes deberían ajustarse a la tendencia histórica y a las aspiraciones del pueblo, situarse del lado correcto de la historia y del lado de la gran mayoría de los países de la comunidad internacional lo antes posible y tomar la decisión correcta, acorde con los intereses fundamentales y a largo plazo de su propio país. No deberían seguir aislándose. A pedido de Lula, al inicio del plenario se mantuvo un minuto de silencio en solidaridad con Venezuela y las víctimas del intenso doble terremoto que ha provocado una catástrofe en el país sudamericano. Donald Trump obtuvo más de 1.100 millones de dólares en ingresos procedentes de actividades con criptomonedas en 2025, según documentos de la Oficina de Ética Gubernamental. Trump recibió cerca de 550 millones de dólares gracias a la startup de su familia, World Liberty Financial. Su familia ha dado apoyo y nombre a esta plataforma de criptomonedas lanzada en septiembre de 2024. La declaración de ingresos de Trump también menciona derechos percibidos en virtud de un acuerdo de licencia por la criptomoneda que lleva su nombre. El mercado del aceite de cocina en Estados Unidos está cayendo y es poco probable que mejore a corto plazo por la política de acoso contra hogares latinos por parte de los agentes de migración estadounidenses. Esto lo dijo George Weston, es el director de la multinacional que controla los aceites de maíz Mazola. El empresario dijo que los latinoamericanos residentes en Estados Unidos son sus principales consumidores, pero que ante la presión por las amenazas de deportación, los hogares latinos compran menos aceite para cocinar y lo reutilizan ahora entre 3 y 4 veces cada botella. Tenemos más información con mi colega Jenny Pérez. Andrés, hablamos ahora de una sentencia del máximo tribunal de los Estados Unidos, en la Corte Suprema, que decidió quitar el amparo migratorio a países como Siria y Haití. Un paso que, según organizaciones de derechos humanos, consideran previo a la deportación. Solo en el caso haitiano, la medida afectaría a unas 350.000 personas, entre ellas cientos de niños, según cifras de la ONG Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color de los Estados Unidos. Incertidumbre y miedo. Sensaciones que marcan el día a día de muchos haitianos residentes en Estados Unidos desde que hace una semana el Tribunal Supremo del país avalara revocar el amparo migratorio a su comunidad, dejándolos expuestos a la deportación. El estatus de protección temporal significa e implica que, si tu país es inestable, yo te protegeré. Eso representa la Estatua de la Libertad.
acoger a quienes necesitan ayuda. De modo que esto es una violación de los derechos humanos. ¿Enviar a los haitianos de vuelta a Haití? ¿A dónde? A un lugar donde hay problemas. Ahora mismo es un lugar muy inestable. El fallo de la mayoría conservadora de la Alta Corte permitirá a la administración Trump poner fin al estatus de protección temporal a más de 350.000 haitianos y 6.100 sirios. Muchas de estas personas llevan más de una década en Estados Unidos y tienen trabajo y familia en el país. Además, la cuestión racial también ha estado en el centro del caso que llegó al Supremo. Aunque estas acusaciones fueron desestimadas, los demandantes alegaron que detrás de esta decisión hay un patrón de hostilidad de Trump y algunos funcionarios hacia los haitianos. Donald Trump ha hecho un gran trabajo mintiendo a la gente, creando y difundiendo información falsa para generar un sentimiento anti-inmigrante en la sociedad estadounidense. Y concretamente contra los inmigrantes haitianos o negros. Por eso tenemos que decir la verdad. Esto no es una cuestión de inmigración, es una cuestión racial. Esta sentencia también tendrá consecuencias económicas para Estados Unidos, ya que muchos beneficiarios del TPS son miembros de larga duración de la fuerza laboral del país, en especial en el sector de la salud. Además, la decisión llega mientras Haití sigue enfrentándose a una escalada de la violencia de bandas, la inestabilidad política y una crisis humanitaria que ha seguido empeorando en los últimos años. Y al finalizar, Corea del Sur informó que 24 de los 26 buques del país que se encontraban en el estrecho de Hormuz durante la reciente crisis de Estados Unidos e Irán ya abandonaron la zona. La salida de las embarcaciones se produjo tras el alto el fuego alcanzado el mes pasado entre Washington y Teherán. El estrecho de Hormuz es una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo y de gas. Según el viceministro surcoreano de Océanos y Pesca, Nam Jae-hoon, aún permanecen allí 35 tripulantes surcoreanos. 2 buques continúan en el área, entre ellos el carguero HMM Namu, dañado en mayo en un ataque que según atribuye a misiles de fabricación del régimen iraní. Y solo tiempo para despedirnos y agradecerles su sintonía y confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, noticias en español desde Berlín, Alemania para ustedes. Gracias y hasta pronto.